¿Cómo haces una primaria sin la logística electoral? ¿Dónde pones los centros de votación? Lo otro es una primaria VIP. ¿Con quién del chavismo cree que se ¿Del puede trabajar? gobierno? Sí. Con ninguno. ¿De los que están en el gobierno? Con ninguno. El médico que hizo la mala praxis, le vas a volver a pedir que te opere, por favor. Bienvenidas y bienvenidas a esta serie de Efecto Cocuyo con candidatos y candidatas a las elecciones primarias de la oposición venezolana que están pautadas para el 22 de octubre del 2023. Tenemos a un nuevo entrevistado y vamos a empezar por el principio. Su nombre completo, por favor. Enrique Capriles. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuánto cree? 50. Mire, la primera parte de esta conversación siempre es para entender un poco más a la persona. Y por eso nos gustaría, Enrique, que nos cuente cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia. Oye, tengo muchos. A mí me gustaban mucho los deportes, me gustan mucho los deportes. Jugué por muchos años béisbol y bueno, hice todos los deportes. Siempre los recuerdos de las victorias en el deporte en la infancia eran muy emocionantes, pero muchos recuerdos, compartir con primos, amigos. Siempre tuve muchos amigos. ¿Y el recuerdo más triste que creas que tienes de tu infancia? Oye, la muerte de una prima hermana me agarró muy joven, no lo entendía. Era como una hermana y se enfermó y fue pues una muerte que nunca, difícil entenderlo a esa edad. Una muerte de una prima hermana. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Beatriz Eugenia. Y cuando eras niño, aparte del deporte, ¿qué otro juego te gustaba? Oye, yo he sido fanático Luz Meli como te digo, jugué 14 años de béisbol. Si hubiera podido agarrar por ese camino, hubiera agarrado. Entre el béisbol y la ¿Qué política, posición jugaste? todas. Era utility. Ah, ¿y con cuál te sentías más cómodo? Oye, era catcher. Era O catcher. sea, sabía leer la seña que te No, lanzaba. era catcher, sí. No, además que yo era, aquí, a mí me dicen el flaco, pero yo de pequeño era pesado. Entonces, era mi posición natural, ser catcher. Un libro que hayas leído cuando eras niño que te haya marcado. Oye, tú sabes que hay un libro por mis raíces, obviamente era como el diario de Ana Frank, porque bueno, probablemente tú lo recuerdas, yo soy nieto de mis abuelos maternos, fueron sobrevivientes del holocausto, del gueto de Varsovia. Mis 4 bisabuelos, por el lado de mamá, murieron en un campo de concentración. O sea, era como mi primer encuentro con ese capítulo del cual mi abuela materna, no conocí mi abuela paterna, sino mi abuela Lili, nunca hablaba de la guerra. Me fui ya después grande enterando de muchas cosas que había sufrido mi abuela durante el gueto de Varsovia. Eso fue un libro así como que está marcado en mi cabeza. ¿Cuál cree Enrique Capriles que es una de sus más grandes virtudes? Oye, yo soy una persona que me gusta decir la verdad. Y hay veces que la verdad no es popular, pero yo me aferro a la verdad. ¿Y de defectos? Oye, yo creo que uno en la vida, malo el que cree que es perfecto, ¿no? Eh, Defectos a veces, oye, yo digo que uno en este oficio difícil, uno no debe nunca decir cuáles son sus debilidades, cuáles son sus defectos, porque por ahí es que se meten los enemigos. En una guerra
no armada, porque nuestra lucha no es armada, pero en una guerra en la que estamos en una guerra comunicacional. Entonces, yo lo que sí puedo decir es que perfecto no soy, y para mí perfecto es Dios. Cuando, cuando has hecho tus metas, dime una meta personal que no tenga que ver con la política que sientas que todavía no has cumplido. Cuye, tener más tiempo para compartir con mi familia. Y yo siento que por no tener más tiempo me pierdo de muchas cosas. Ahora estoy recuperando de manera acelerada. Vengo justamente antes de sentarnos a conversar. Estaba viendo ahorita a mi futuro hijo, vengo del médico, de ver el eco a mi futuro hijo, que Dios mediante nace en septiembre. Y bueno, fíjate, los 50 años, ya uno debería estar más bien preparándose para ser abuelo, que sobre todo en Venezuela, siempre los venezolanos somos de tener los hijos jóvenes. El mundo ha cambiado en ese aspecto también, pero Venezuela ha ido como más lento en ese proceso. Entonces tuve que ir de manera muy acelerada porque obviamente para mí el tema de la familia y tener mi propia familia siempre era un asunto pendiente. Bueno, me llegó, bienvenido sea, porque además para mí el mejor oficio del mundo es ser papá. Y ahora, ¿cómo maneja la vida pública y esa vida personal privada? Oye, yo siento, Luz Meli, que mi vida personal hace mucho tiempo como privada no existe. So, cuando eres una persona pública y más en esta situación que vivimos, de que hasta la playa tiene un funcionario de la policía política tomándote fotos, haciéndote seguimiento, aquí vida personal uno no tiene. Pero tampoco tengo nada que ocultar. Entonces no tengo problema en lidiar, ser una persona pública con mi vida personal. Lo que sí, uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. La política es también dar el ejemplo y la política conlleva sacrificio. No es coherente en un país donde tú estás luchando por el salario y la pensión, que es menos de $5, un político derroche lujo. Eso para mí no es coherente. Entonces, uno ahí, como te digo, hay cosas que de repente uno pudiera hacer y no las hace porque es como un apostolado, pues. Es dar el ejemplo, es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Una persona que consideres que es su amiga por encima de todas las cosas. Que es mi amiga por encima de todas Sí, las cosas, una persona. mi madre, y madre una sola. ¿Y alguna persona enemiga? Enemigo. Uy, en este oficio uno se gana enemigos que ni uno sabe, pero no porque les hayas hecho algo, sino en esta turbulencia que hay, porque no pienses igual, porque tengas una diferencia de visión, porque tengas una diferencia de opinión. A este momento que estamos conversando, hay un ataque más de un sector de la oposición contra mí que del, bueno, estoy en un fuego cruzado ahorita, un ataque que nunca ha parado, sin pausa de parte de quienes están en el poder, y otro sector que forma parte del mismo status quo que Maduro, que también dedica más energía en atacarme a mí que en hacerle oposición al gobierno. Ahora vamos a pasar a la política en general. Como les dije, esto viene con 3 bloques acá. ¿Cuál ha sido el mejor presidente de Venezuela para ti? Oye, yo no, o sea, por la historia, ¿no? Sí, el mejor presidente de toda Porque Venezuela. a mí me agarró, o sea, mi recuerdo, yo nací en el 72, mi recuerdo es la campaña de Luis Herrera. Yo desde esa edad estaba pendiente de la política. Y de ahí para adelante, Luz Meli, todo ha sido, la palabra siempre protagonista es crisis.
O sea, yo, a pesar de que el peor gobierno de la Cuarta República es por largo mejor que la mal llamada revolución o la llamada Quinta República, cualquier de los peores gobiernos de la Cuarta República es mejor que el de Maduro. Okay, Entonces, cuando tú me dices, bueno, lo que uno ha leído, obviamente el gobierno de Rómulo, Leoni, primer gobierno de Caldera, el primer gobierno de Carlos Andrés, donde había muchísimos recursos económicos, y de ahí el tobogán. ¿Y el peor gobierno o el peor presidente Maduro. de Venezuela? Bueno, para mí, Maduro ejerce el cargo de presidente, pero Maduro nunca ha ganado limpiamente para ejercer el cargo de presidente. O sea, Maduro ha arrebatado. O sea, las dos veces, una que fue contra mí y la otra que fue el parapeto que montó en el año 18. Pero más allá de ponerle, digamos, el apellido al cargo, el peor gobierno de la historia, pero no por un tema de que uno es oposición. Veamos los indicadores económicos y sociales del país. El peor de la historia, sin duda, el de Maduro. Ahora, fíjate, ¿qué se debe hacer para aportar a la educación venezolana? Recuperar la educación, que pasa por recuperar la carrera del docente, ponerle incentivos para estudiar educación, subir los salarios de los maestros, de los docentes, pero convertirlos en salarios de los mejores pagados en la sociedad, salarios competitivos, salarios dignos, ir a un plan de recuperación por emergencia de las plantas físicas de gran parte de las escuelas, de liceos del país, identificar dónde hace falta liceos, porque aquí se dejaron de construir liceos, recuperar los programas que van pegados al tema de la educación, que son los programas de alimentación, obviamente los programas que tienen que ver con la calidad educativa, y un tema que es absolutamente necesario en la Venezuela de hoy, transporte, Luz Meli. Si no, lo vivimos, lo promovimos. Mi bandera como gobernador, el 70% del presupuesto de la gobernación, cuando yo fui gobernador de Miranda, iba a la educación. Yo creo que la educación es y será siempre el camino. Si tú ves las grandes empresas hoy en el mundo, no son empresas petroleras, no son empresas que tienen que ver con la extracción de algún recurso del suelo, son todas las que tienen que ver con el desarrollo de capacidades. Vamos ahora a hablar de las primarias. ¿Primarias con CNE o sin CNE? Primarias para todos. Aquí se ha querido abrir, en mi opinión, un falso dilema. Yo creo que hay que, por eso tú me preguntabas, bueno, la verdad, sí, Luz Meli, te voy a decir la verdad. ¿Cómo haces una primaria sin la logística electoral? ¿Dónde pones los centros de votación? ¿Dónde van a haber centros de votación? Va a haber centros de votación en los sectores populares en nuestro país, en los barrios, en los caseríos, donde vive la mayoría de los venezolanos. O van a estar en las zonas de poder adquisitivo alto, que tienen posibilidades de utilizar un carro, de desplazarse, en las plazas conocidas, Plaza Altamira, Plaza Sadel. Tiene que ser una primaria que se parezca a una elección presidencial. Que el Consejo Nacional Electoral va a tener el poder de alterar el resultado, eso es falso, Luz Meli. La alteración de los resultados en Venezuela no es la logística del uso de la máquina. Es cuando no está el testigo, es cuando se deja la mesa sola, es donde se cometen todos los abusos, es donde te sacan el testigo a punta de pistola, es donde tienes un plan república en algunas escuelas totalmente parcializado, que hace caso omiso a cualquier abuso, al voto asistido. Ese no es el caso de una primaria. ¿Por qué le vamos a regalar el consejo electoral al gobierno? Si es un derecho que tenemos como venezolanos. Ese es nuestro derecho. Nuestro derecho es que el consejo electoral facilite la logística para que la oposición pueda organizar su proceso interno, que sea un proceso masivo de alta participación que nos permita salir fortalecido de la primaria. Lo otro es una primaria VIP.
Lo otro va a ser una primaria que ya de antemano te puedo decir, no va a fortalecer para lo que viene, que es lo que nos interesa. Aquí el interés no es quién es el jefe de la oposición. Aquí el interés es cómo cambiamos esta tragedia de gobierno, el peor gobierno de la historia, para que los venezolanos pensemos que puede haber una recuperación y veamos una recuperación económica y social, y que los millones de venezolanos que se fueron de nuestro país, que muchos quieren volver, hay otros que ya se han estabilizado, tienen empleo, ya tienen toda la familia, pero ahí la gran mayoría tienen siempre la esperanza de regresar. Tiene que haber oportunidades. Si no hay oportunidades, no van a regresar. No va a haber reencuentro. Y yo pienso que sí puede haber oportunidades. Yo creo que el futuro de este país puede ser otro. ¿Por qué Enrique Capriles se considera la mejor opción para estas elecciones primarias? Bueno, yo no, eso suena muy yoísta y como si uno se echara una colonia y ven y huéleme la colonia. Yo creo, para no dejar en el aire la pregunta, creo que nosotros conocemos muy bien al pueblo. Al pueblo. Creo que conocemos muy bien al país, sus problemas, sus realidades, la idiosincrasia del venezolano. No es improvisar. La Venezuela que viene va a requerir de tener la experiencia para poder conducir el barco, para saber ser capitán de equipo, no dar otro salto al vacío. Chávez fue un gran salto al vacío. ¿Qué sabía Chávez de gobierno? ¿Qué experiencia tenía de gobierno? Bueno, ahí está nuestro currículum. Libro abierto. 2 veces alcalde, 2 veces gobernador. Nadie mejor que yo, y ahí hablo en primera persona, sabe cómo hay que ganarle al gobierno. Y dicen, bueno, pero también hay que saber cobrar. Sí, aprendimos que para poder cobrar tenemos que ganar. Como yo lo he dicho, hay que darle un knockout electoral al gobierno. Pero también hay que poner el costo de salida que no sea un imposible. La Venezuela que viene con nosotros no es una Venezuela de la continuación del conflicto. No vamos a cambiar este promotor del conflicto para seguir siendo nosotros promotores del conflicto y promotores de que siga la confrontación y la polarización en el país. Si yo fuese chavista, ¿qué me diría Enrique Capriles Radonsky para convencerme de que vote por él? El chavismo ha votado por mí, los Meli. Entre Chávez y Maduro hubo casi 1 millón de votos que habían ido a Chávez que fueron a Capriles. Miranda fue el ejemplo de que sabemos gobernar para todos. Ahí está la gestión. Ahí están los programas sociales. Ahí está una gestión que fue siempre imbatible. No es verdad que nosotros perdimos una elección contra Héctor Rodríguez, Maduro, etc. Las 2 veces que yo fui candidato en Miranda, las 2 veces salió derrotado el PSUV, que no lo perdonan además. Bueno, uno está desaparecido. La obsesión de Diosdado Cabello conmigo, que es una obsesión que ya raya en lo personal, consecuencia de su derrota en Miranda. Él piensa que la derrota en Miranda le costó la presidencia. Yo creo que la derrota en Miranda no le costó la presidencia. Diosdado ha fracasado en todos los cargos públicos por lo que ha pasado. Y el otro fue Jagua, el otro derrotado, con todo el poder y todos los recursos del Estado. Y porque aquí se ha querido vender la idea, no, es que no se cobra. No, no, sí se cobra. Se ha cobrado y se ha gobernado. Y se ha podido gobernar. Aquí hay que elegir muy bien, es una decisión del venezolano, no solamente es ganar y cobrar, sino también gobernar y poder tener la capacidad de gobernar. Poder tener la capacidad de gobernar con la Fuerza Armada, con las instituciones, con el tribunal, con las circunstancias políticas que vive el país. Estar diciendo, no, es que eso va a cambiar solo. Esos son potes de humo. Eso es un discurso que al final termina siendo muy vacío. Para el momento de esta entrevista hay varias personas que han dicho que van a ser candidatos o candidatas a la elección de las primarias. Le voy a nombrar algunas de estas personas, y solamente quiero que me diga una frase o una palabra que se le venga a la mente respecto a esta persona. María Corina Machado. Bueno, yo en lo personal no tengo nada en contra de María Corina. En lo político una frase. Son
María Corina le habla a un estrato alto del país, mi causa son los pobres y la clase media golpeada y lastimada. Benjamín Rauseo, Oye, yo el Conde lo tengo por comediante. Carlos Prosperi, Carlos Prosperi es, Carlos Prosperi fue candidato a gobernador en Guárico. Prosperi es el candidato de Acción Democrática y, bueno, creo que está haciendo un esfuerzo por reunificar su partido. Tamara Adrián, Bueno, también creo que asume una posición valiente en un país que muchas veces es muy conservador. César Pérez Vivas, Pérez Vivas le conozco desde que fue gobernador en el estado Táchira. También creo que está en la búsqueda de reunificar a la familia social cristiana. Roberto Enríquez, Creo que está también en la misma que Pérez Vivas. Delsa Solórzano, Delsa Solórzano, bueno, Delsa la tengo como diputada. La verdad que fui un sorprendido de ese paso que dio. de no ganar la primaria, ¿qué candidato le gustaría que ganase la primaria? Oye, yo digo que esto va más allá de una candidatura. Para mí, la opción tiene que ser una opción que tenga la capacidad de unir todo el país, la capacidad que tenga de trabajar por las mayorías de este país, que esté comprometido con los pobres, que esté comprometido con la gente que más sufre en el país más desigual de América, que es Venezuela, que esté preocupado, que tenga empatía por los pensionados, por los trabajadores públicos, por toda esta sociedad. Que no sea una candidatura que responda a cambiar unos intereses, una cúpula por otra cúpula, una cúpula que se defiende a sí misma por otra cúpula que defienda unos intereses económicos. ¿Qué errores no puede volver a cometer la oposición venezolana? La abstención no puede volver a ser el camino. Con la abstención no vamos a lograr absolutamente nada. La democracia, Luz Meli, no es solo votar, pero lo que no podemos dejar de votar. Hay ejemplos en la historia del mundo de cómo se han logrado transiciones a la democracia utilizando una elección. Y si queremos ir a un ejemplo en este continente, un país hermano, Chile, cómo fue la transición chilena con la derrota que fue sorpresiva de Pinochet en el plebiscito. Supongamos que gana la oposición la elección del 2024 y Maduro dice que no entrega el poder. ¿Qué se hace? Yo creo que hay que ganar por nocaut para no caer en ese escenario. Y yo creo que en la Venezuela del año 2023, que no es la misma del 2013, existen las condiciones para ganar por nocaut y para que sea prácticamente un imposible, una alternativa, o sea, que sea un escenario, una opción, no entregar a la mayoría que se expresó. En el año 2013, como lo hemos dicho una y otra vez, desde la verdad, con la transparencia, fue un resultado parejo y en resultado parejo creo que ya sabemos lo que pasa. Si llegara a Miraflores, ¿cuál sería su primera medida? Subir los sueldos con el ingreso petrolero que hay actualmente, subiría de inmediato sueldos y pensiones, que no significaría presión sobre la inflación. Iríamos a atender 3 temas fundamentales que son educación, salud y seguridad. La seguridad no solamente desde el punto de vista personal, sino la seguridad social. Ahora, fíjense, los usuarios de Efecto Cocuyo nos pidieron también que conversáramos de algunos temas con los entrevistados, sobre todo porque son temas sobre los que no se discute en la sociedad venezolana. Uno de esos temas es sobre el matrimonio igualitario. ¿Cómo trabajaría su agenda para este tema? Yo soy un defensor del amor y no soy una persona que tiene ni prejuicios. Creo que eso es una discusión que tiene que dar la sociedad venezolana, de modo que sea una decisión donde puedan ser escuchados todos los sectores, pero sin duda alguna, siendo defensor del amor, creo una sociedad como te digo, con igualdad de oportunidades de todo punto de vista. Yo no veo que el matrimonio igualitario le haga daño a alguien. O sea, esa discusión, yo creo que estamos en otros tiempos en el mundo y hay que darla sin prejuicio y sin complejo.
No sé si la sociedad venezolana en su totalidad está lista para dar esa discusión, pero hay que darla, ese debate hay que darlo. Es un debate que está en la calle, hay que darlo. ¿Y sobre el aborto seguro? Yo creo que también hay que oír a las mujeres. O sea, yo creo que el aborto, mientras el aborto no se convierta en un método anticonceptivo, los Meli. O sea, mientras no sea un método anticonceptivo, también forma parte del debate que hay que dar. Es el debate que están dando las sociedades en otros países. Habló de que... Son temas que aquí generan polémica. Son temas que en otros países generan polémica. Pero lo que yo creo es que no podemos eludir el debate. Hay que dar el debate. Ojo, en un país que está abrumado económicamente y socialmente, para algunas personas en este momento están concentrados en poder comer. Pero yo creo que podemos hacer las dos cosas. O sea, podemos trabajar, por supuesto, en la recuperación económica y social y dar ese debate y tomar decisiones, que son decisiones que al final van sobre las leyes, sobre nuestro ordenamiento jurídico. Habló sobre la transición y las experiencias, y citó la experiencia de Chile. Pues justamente en esa experiencia chilena, Pinochet siguió formando parte, digamos, del Estado chileno. ¿Con quién del chavismo cree que se puede trabajar? Sí. Con ninguno. De los que están en el gobierno, con ninguno. Tienen que ir todos, absolutamente todos. Ahora hay gente que puede comulgar con las ideas del expresidente Chávez, tienen sus ideas, su partido no vamos a hacer lo que hizo Maduro con los partidos políticos, ilegalizarlos, confiscarlos, etcétera, etcétera. Perseguir, cero, no hay persecución, pero yo no voy a gobernar con ninguno de los que está en Maduro, esos son los responsables. ¿Cómo vas a poner el médico que hizo la mala praxis? Le vas a volver a pedir que te opere, por favor. ¿Y qué mensaje tendría para la Fuerza Armada? Porque sabemos que la Fuerza Armada sostiene al gobierno de Maduro. La Fuerza Armada no tiene futuro con Maduro. Hay una cúpula militar en una institución absolutamente vertical en su composición. Hay una cúpula militar que está comprometida en sostener el gobierno de Maduro, porque le conviene sostener el gobierno de Maduro. Pero esa cúpula militar no es toda la institución castrense. Los soldados están pasando hambre. Los soldados no van a dejar de pasar hambre mientras siga Maduro en el poder. Aquí tiene que venir un cambio radical en la economía, radical en el funcionamiento del Estado, poniendo el acento en los más pobres, en la clase media golpeada y lastimada. Y tú sabes muy bien que la mayoría de quienes forman parte de la Fuerza Armada vienen de los estratos populares en nuestro país. Sus abuelas están enfermas, no reciben atención médica, no tienen seguridad social, están condenados a un país en crisis económica y social que está claro, después de lo que ha pasado en los últimos tiempos, que aquí no va a haber recuperación económica mientras siga Maduro, recuperación económica real mientras siga Maduro en el poder. La diferencia entre justicia y venganza para Enrique Capriles son dos cosas completamente distintas. Precisamente existe la justicia para que no haya venganza y persecución. La justicia al final significa darle a cada quien lo que es suyo. El país necesita que exista justicia, necesita que haya respeto al Estado de Derecho, necesita que haya respeto a la Constitución, necesita, Luz Meli, que todos seamos iguales frente a la ley. ¿Es posible construir un país así, democrático? Por supuesto que son las democracias lo que reina en Sudamérica, por no irme más lejos. El único país en Sudamérica que tiene esta situación es Venezuela. El país que peor le paga a sus pensionados y a sus trabajadores es Venezuela. Los países que tienen sanciones, otros países que tienen sanciones, ninguno tiene ni la inflación, ni la situación de pobreza, ni la desigualdad que tiene Venezuela. Vamos allá al final de esta entrevista y tenemos este bol que ha estado acá y desde que el candidato llegó, pues ha dicho que quiere saber qué es lo que hay allí. Pues allá hay unas preguntas que también ha hecho la audiencia. Él solamente va a sacar una, la va a leer y la va a responder. Lo invito a que lo haga. Estaba preguntando si uno se podía llevar una caja de chocolates o algo de eso. No, no es un premio. Vamos a ver qué dice. ¿Lo abro yo? Usted mismo y lo lee usted mismo. Ajá, sobre el caso de Odebrecht, se conoció que su comando recibió dinero. ¿Qué explicación puede darle a Venezuela sobre este punto? ¿Cuál es la cámara que me está grabando? Mire, sobre el caso de Odebrecht,
Yo creo que yo he explicado ese caso no una vez, dos, tres, sino infinidad de veces. Yo sé que hay una campaña contra mí por ese caso muy alimentado por las redes. O sea, es a través de las redes, porque en la calle a mí nadie me pregunta sobre esto. Si ustedes quieren hablar sobre Odebrecht o alguien quiere preguntar sobre Odebrecht, tiene que ir al gobierno, porque Odebrecht, todos los proyectos de Odebrecht, todo lo que pasó en Venezuela con Odebrecht fue con Hugo Chávez. Cuando yo gané la gobernación de Miranda, que el metro de los Teques se estaba construyendo con Odebrecht, sacaron a la gobernación, aumentaron el capital para sacarnos a nosotros el proyecto del metro. Yo nunca he tenido ningún contrato, ninguna relación con Odebrecht. Lo hemos explicado una y otra vez, pero si alguien tiene la duda, con mucho gusto se lo volvemos a explicar. Las coimas y todo lo que pasó con Odebrecht, los responsables siguen en el poder. Todo ese monumento de corrupción que hay hacia Oriente, que va por Guarenas, Guatire, el responsable, ¿quién es? El gobierno. Ustedes deben recordar que hasta fueron a hacer un simulacro de inauguración de esa obra que construía Odebrecht. ¿Dónde está el dinero de Odebrecht que se le gastó, que se le pagó? Yo quisiera saberlo también. Pero los responsables están en el gobierno. Primero el gobierno de Chávez y después la continuidad del gobierno de Maduro. Muchísimas gracias al candidato Enrique Capriles Radonsky por esta conversación en Efecto Cocuyo. Muchas gracias, Luzmeli, y un placer estar en Efecto Cocuyo. Gracias.